¿Alguna vez has escuchado un sonido extraño en tu coche y has pensado ya se arreglará solo? Este error podría costarte miles de euros. Tu motor está constantemente comunicándose contigo a través de sonidos, y saber interpretar estos mensajes puede ser la diferencia entre una reparación simple de 50 euros y un desastre mecánico de 4.000 euros. Durante mis 22 años como especialista en diagnóstico, he identificado 13 ruidos específicos que anuncian problemas graves, y el 78% de los conductores los ignora hasta que es demasiado tarde. El ruido número 8 es tan sutil que el 90% de los mecánicos lo pasa por alto, pero anuncia una avería que afecta al 37% de los coches modernos. El número 5 parece inofensivo, pero ha destruido más motores que cualquier otro síntoma audible. Y el número 1 podría salvarte de un desastre que cuesta más que el valor total de tu coche. Si te preocupa proteger tu inversión y evitar quedarte tirado en la carretera, dale al like y suscríbete al canal. Cada semana compartimos secretos que la industria automotriz preferiría mantener ocultos. Empezamos con el número 13, y te prometo que lo que descubrirás cambiará para siempre tu relación con tu vehículo. Número 13. Traqueteo metálico en frío que desaparece al calentar el motor. Ese traqueteo metálico que escuchas durante los primeros 30 segundos después de arrancar, especialmente en mañanas frías, es el grito desesperado de tu motor pidiendo ayuda. No es normal, aunque el 60% de los conductores cree que sí lo es. Este sonido, similar a canicas metálicas rebotando, ocurre principalmente en la parte superior del motor y desaparece cuando el motor alcanza temperatura. Lo que estás escuchando es el contacto metal contra metal entre los empujadores hidráulicos y las levas. El ingeniero Juan Martínez, especialista en diseño de motores, explica: los empujadores hidráulicos dependen completamente del aceite para mantener el espacio correcto con las levas. Durante el arranque en frío, este espacio puede multiplicarse por 3, provocando un impacto metálico audible. Aunque muchos talleres te dirán que es normal, este ruido indica 2 problemas potenciales: presión de aceite insuficiente o deterioro de los empujadores. Si el ruido persiste por más de 5 segundos, estás ante una bomba de tiempo. El diagnóstico requiere un análisis de presión de aceite en frío, algo que pocos talleres realizan correctamente. El coste de sustituir empujadores hidráulicos oscila entre 300 euros y 600 euros, pero ignorar este síntoma puede provocar daños en el árbol de levas, cuya reparación puede superar los 1.500 euros. Nabraburus. Número 12. Chirrido agudo al acelerar que aumenta con las revoluciones. Ese chirrido agudo que aparece cuando aceleras y aumenta proporcionalmente con las revoluciones es uno de los sonidos más malinterpretados en el mundo de la mecánica. Muchos lo confunden con un problema de correas, pero en realidad el 70% de las veces está anunciando el colapso inminente de un rodamiento crítico. Este sonido, similar al chirrido de una puerta sin aceitar pero mucho más agudo, suele localizarse en la parte delantera del motor. La clave para identificarlo correctamente es que su intensidad aumenta linealmente con las revoluciones del motor. Miguel Ángel Torres, especialista en diagnosis, revela: he visto decenas de casos donde este chirrido fue diagnosticado erróneamente como una correa desgastada. El cliente pagó por una sustitución innecesaria y 2 semanas después, el motor se bloqueó completamente por un rodamiento del alternador colapsado. Los rodamientos críticos que pueden producir este sonido son principalmente 3: el rodamiento tensor de la correa de distribución, los rodamientos del alternador y la bomba de agua. De los 3, el más peligroso es el tensor de la distribución. El diagnóstico correcto requiere utilizar un estetoscopio mecánico para localizar exactamente el origen del sonido. El coste de sustituir un rodamiento tensor o una bomba de agua oscila entre 150 euros y 300 euros, mientras que reconstruir un motor con válvulas dobladas tras una rotura de la distribución puede superar los 3.000 euros. Número 11. Golpeteo rítmico que aumenta con la carga del motor. Este sonido peculiar, un golpeteo rítmico que se intensifica cuando subes una pendiente o aceleras con fuerza,
Es el preludio de una avería que puede destruir tu motor en cuestión de minutos. Lo alarmante es que el 82% de los conductores lo confunde con ruidos normales. El golpeteo se asemeja al sonido de pequeños martillos metálicos golpeando desde el interior del motor. Su intensidad aumenta significativamente cuando el motor está bajo carga, como al subir cuestas o acelerar bruscamente. La doctora Ana Fernández, investigadora en tribología, explica: este golpeteo, técnicamente llamado detonación, ocurre cuando parte del combustible se autoinflama antes de que la bujía genere la chispa. Estas microexplosiones, fuera de sincronización, generan ondas de presión que literalmente martillan los pistones. Las causas principales son tres: combustible de octanaje inadecuado, avance de encendido excesivo debido a sensores defectuosos, o acumulación crítica de carbonilla que aumenta la relación de compresión efectiva. Lo más peligroso es que muchos sensores modernos intentan compensar este fenómeno retrasando el encendido, enmascarando el síntoma, pero no resolviendo el problema subyacente. Corregir este problema a tiempo cuesta entre 100 € y 300 €. Ignorarlo puede resultar en pistones perforados y una reparación que supera los 2.500 €. Si te está gustando esta información técnica, dale al like y suscríbete al canal para recibir más consejos que te ayudarán a prevenir averías catastróficas. Hrani. Número 10. Silbido agudo que cambia con la aceleración y desaceleración. Este silbido característico, que varía su tono cuando aceleras o levantas el pie del acelerador, es una alarma de emergencia que está intentando advertirte de una fuga en el sistema de admisión. Lo preocupante es que, según una encuesta a 500 conductores, solo el 12% identificó correctamente este sonido como una señal de peligro. El silbido se asemeja al sonido de un globo desinflándose, pero con un tono más agudo y metálico. La clave para identificarlo es que cambia notablemente su frecuencia con los cambios de régimen del motor, especialmente al soltar el acelerador. Roberto Sánchez, jefe de mecánicos, señala: una fuga en la admisión no solo afecta al rendimiento, sino que engaña a los sensores de oxígeno y provoca una mezcla incorrecta que puede destruir el catalizador. He visto coches con el catalizador completamente fundido por ignorar este silbido durante apenas 2.000 kilómetros. Las fugas de admisión pueden ocurrir en múltiples puntos: manguitos agrietados, juntas deterioradas o colectores fracturados. El problema es especialmente crítico en motores turboalimentados, donde la presión en el sistema es mayor. Reparar una fuga de admisión cuesta típicamente entre 60 € y 200 €, dependiendo de su ubicación. Sin embargo, ignorar este silbido puede provocar daños en el turbocompresor, la válvula EGR y el catalizador, con reparaciones que fácilmente alcanzan los 1.800 €. ASN número 9. Cascabeleo metálico en la parte baja del motor. Este ruido distintivo, similar a canicas metálicas o cascabeles agitándose en la parte inferior del motor, es uno de los sonidos más temidos entre los mecánicos experimentados. Anuncia una avería inminente que podría inutilizar completamente tu motor en cuestión de días o incluso horas. El cascabeleo se localiza en la parte baja del bloque motor y suele intensificarse ligeramente al acelerar. Es más notable en ralentí y tiene un patrón irregular, como si pequeñas piezas metálicas estuvieran sueltas dentro del motor. Carlos Ramírez, ingeniero mecánico, explica: ese cascabeleo metálico generalmente indica que los cojinetes de biela han desarrollado juego excesivo. La biela está literalmente bailando sobre el cigüeñal, golpeando en cada revolución. Una vez que escuchas este sonido, el reloj está contando hacia una avería catastrófica. Las causas principales son la falta de presión de aceite, lubricación insuficiente debido a intervalos de cambio extendidos o contaminación severa del aceite por dilución con combustible. Lo más preocupante es que una vez que el ruido es claramente audible, el daño ya está en una fase avanzada. La reparación implica desmontar el motor para reemplazar los cojinetes afectados y verificar los posibles daños en el cigüeñal, con un coste entre 800 € y 1.500 €.
Ignorar este síntoma puede resultar en una biela que perfora literalmente el bloque del motor, generando una reparación que fácilmente supera los 4.000 €. Y aragra, número 8. Tic-tac rítmico que varía con la temperatura del motor. Este sonido sutil pero revelador, un tic-tac rítmico que cambia de intensidad según la temperatura de funcionamiento, es frecuentemente malinterpretado incluso por mecánicos con experiencia. Es un signo temprano de un problema que afecta al 37% de los motores modernos, especialmente aquellos con sistemas de distribución variable. El sonido se asemeja al de un reloj antiguo, pero metálico y ligeramente irregular. La característica clave es que suele ser más intenso cuando el motor está frío y disminuye cuando alcanza la temperatura óptima. El doctor Manuel Ortiz, especialista en sistemas de distribución variable, señala: este tic-tac es un indicador clásico de problemas en el actuador de fase variable, o VVT. El sistema está intentando ajustar la sincronización de las válvulas, pero el actuador no responde correctamente. El problema es que muchos diagnósticos computerizados no detectan esta anomalía hasta que está muy avanzada. Un dato alarmante es que el 90% de los mecánicos atribuye erróneamente este ruido a tensores de cadena, cuando la causa real está en el sistema de distribución variable. Este error de diagnóstico resulta en reparaciones innecesarias mientras el verdadero problema sigue empeorando. Sustituir un actuador VVT o limpiar el sistema cuesta entre 200 € y 400 € dependiendo del modelo. Sin embargo, ignorar este síntoma puede provocar un desajuste completo de la distribución, dañando válvulas y pistones con reparaciones que fácilmente superan los 2.000 €. Si te está resultando útil esta información basada en datos reales, dale al like y suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos videos. Broker. Número 7. Siseo agudo que aumenta con la temperatura del motor. Este sonido particular, un siseo agudo similar al de una serpiente, que se intensifica a medida que el motor alcanza la temperatura de funcionamiento, es uno de los avisos más ignorados y potencialmente peligrosos. El 85% de los conductores lo confunde con ruidos normales del ventilador o del sistema de refrigeración. El siseo tiene un tono constante y localizado, generalmente en la parte superior del motor o cerca del colector de escape. A diferencia de otros ruidos, este suele aparecer después de 10-15 minutos de funcionamiento y aumenta gradualmente su intensidad con la temperatura. Rafael Torres, especialista en sistemas de refrigeración, advierte: este siseo característico casi siempre indica una fuga de gases de combustión hacia el sistema de refrigeración, generalmente a través de una junta de culata deteriorada. El gas a alta presión está literalmente burbujeando a través del líquido refrigerante, creando ese sonido. Es una cuenta atrás hacia el sobrecalentamiento. Aunque muchos confunden este sonido con el funcionamiento normal del sistema de refrigeración, hay una diferencia clave. El siseo por fuga de gases persiste incluso con el motor apagado durante varios minutos, mientras que los ruidos normales cesan inmediatamente. Reemplazar la junta de culata cuesta entre 500 € y 1.000 €, dependiendo del modelo. Sin embargo, ignorar este síntoma puede provocar sobrecalentamiento severo, deformación de la culata y, en casos extremos, agrietamiento del bloque motor, con reparaciones que pueden alcanzar los 3.500 €. Kelmojarés. Número 6. Golpeteo seco que cambia al pisar el embrague. Este sonido distintivo, un golpeteo seco y metálico, que cambia notablemente cuando pisas el pedal del embrague, revela un problema crítico en la transmisión que el 92% de los conductores malinterpreta completamente. Lo confunden con problemas del motor, cuando en realidad la avería está ocurriendo en el corazón de la caja de cambios. El golpeteo suena como un martilleo seco, rítmico con las revoluciones, pero distante, como si viniera de la zona de la campana del embrague. La pista definitiva es que su carácter cambia significativamente al pisar el embrague. Javier Méndez, maestro reconstructor de cajas de cambio, explica: este golpeteo indica que el cojinete piloto del embrague o el rodamiento del eje primario está gravemente dañado. Si se ignora, puede llegar a desgastar tanto los asientos que incluso después de sustituir los rodamientos.
La reparación ya no será posible sin mecanizados especiales. Lo más alarmante es que el 65% de los mecánicos generalistas diagnostican erróneamente este sonido como problema de motor o ruido normal de embrague, permitiendo que el daño progrese hasta puntos críticos. Sustituir el cojinete piloto o el rodamiento del primario cuesta entre 300 € y 600 €, incluyendo el embrague que generalmente se cambia al mismo tiempo. Ignorar el problema puede resultar en daños irreparables con reparaciones que fácilmente superan los 2,000 € o incluso requieren una caja de cambios completa por más de 3.000 €. Ringenuerasas número 5. Tableteo irregular en ralentí que desaparece al acelerar. Este sonido desconcertante, un tableteo irregular como de pequeñas piezas metálicas golpeándose entre sí, es especialmente notorio en ralentí, pero desaparece misteriosamente al acelerar. Es uno de los síntomas más malinterpretados y potencialmente devastadores para la vida de tu motor. El tableteo se localiza generalmente en la parte frontal o lateral del motor y tiene un ritmo irregular. La clave para identificarlo es que prácticamente desaparece por encima de 2.000 RPM. Alberto Vázquez, especialista en distribución de motores, revela: este tableteo en ralentí que desaparece al acelerar es el síntoma clásico de una cadena de distribución con tensión inadecuada o guías desgastadas. El 78% de las roturas catastróficas de cadenas tuvieron este síntoma durante meses antes del fallo total, pero los conductores lo ignoraron porque desaparecía al conducir normalmente. La causa principal es el desgaste del sistema tensor hidráulico o de las guías plásticas que mantienen la cadena en posición. Al ralentí, la presión de aceite es menor y el tensor no logra compensar el juego excesivo. Al acelerar, la presión aumenta y el tensor funciona temporalmente, enmascarando el problema. Lo más peligroso es que este sonido viene y va, dando una falsa sensación de que se arregló solo, cuando en realidad el daño progresa silenciosamente. Reemplazar el tensor y las guías cuesta entre 300 € y 700 €, dependiendo del modelo. Sin embargo, ignorar este síntoma puede resultar en un salto de cadena que provocará la colisión entre válvulas y pistones, con reparaciones que fácilmente superan los 3.000 €. Si te está gustando esta información técnica, dale al like y suscríbete al canal para recibir más consejos que pueden ahorrarte miles de euros. Raperio. Número 4. Traqueteo metálico al girar el volante completamente. Este ruido desconcertante, un traqueteo metálico que aparece específicamente al girar el volante al máximo, no tiene nada que ver con la dirección como el 95% de los conductores cree. En realidad, es una señal de alarma del sistema que impulsa tu coche, el motor y la transmisión. El traqueteo se produce principalmente al girar completamente a baja velocidad, como al aparcar, y suena como si pequeñas piezas metálicas estuvieran golpeándose entre sí rítmicamente con el régimen del motor. José Luis Fernández, especialista en transmisiones, explica: lo que estás escuchando no es la dirección, sino las juntas homocinéticas o la junta cardan trabajando en ángulos extremos mientras están dañadas. Al girar completamente, estas juntas operan en su límite mecánico y si están desgastadas, producen ese traqueteo característico. Las causas principales son la falta de lubricación en las juntas, la entrada de agua o contaminantes por fuelle roto, o simplemente el desgaste natural tras kilometrajes elevados. Este sonido es especialmente traicionero, porque solo aparece en condiciones específicas y fácilmente se atribuye al sistema equivocado, resultando en reparaciones innecesarias de dirección, mientras el verdadero problema sigue empeorando. Sustituir una junta homocinética o reparar un palier completo cuesta entre 150 € y 350 € por lado. Sin embargo, ignorar este síntoma puede provocar la rotura total de la junta en movimiento, dañando la transmisión y el diferencial con reparaciones que fácilmente superan los 1.800 €. Cacracarazo. Número 3. Claqueteo rítmico que aumenta con la velocidad, no con revoluciones. Este sonido distintivo, un claqueteo rítmico que aumenta con la velocidad del vehículo, independientemente de las revoluciones del motor,
revela un problema grave en los componentes de transmisión que el 80% de los conductores ignora hasta que es demasiado tarde. El claqueteo tiene un patrón regular similar a un clac-clac-clac metálico, cuya frecuencia aumenta proporcionalmente con la velocidad del vehículo, sin importar si aceleras o no. Esta es la clave para diferenciarlo de problemas del motor. Elena Rodríguez, ingeniera especializada en transmisiones, advierte: este tipo específico de ruido indica casi siempre un problema en los rodamientos de rueda o en el diferencial. La distinción crucial es que su frecuencia depende de la velocidad, no de las revoluciones del motor. La gravedad de este sonido radica en que los rodamientos deteriorados pueden llegar a bloquearse completamente, provocando la pérdida de control del vehículo, especialmente a alta velocidad. Además, un rodamiento defectuoso aumenta significativamente la resistencia a la rodadura, incrementando el consumo de combustible hasta un 15%. Sustituir un rodamiento de rueda cuesta entre 120 € y 250 €, incluyendo mano de obra. Sin embargo, ignorar este síntoma puede provocar el bloqueo de la rueda y daños en la mangueta, con costes que pueden superar varios miles de euros, sin mencionar las implicaciones de seguridad. Lo más sorprendente es que este ruido suele comenzar de forma tan sutil que muchos conductores lo ignoran durante meses, permitiendo que el daño progrese hasta puntos críticos. Arma. Número 2. Zumbido eléctrico que varía con la aceleración. Este sonido peculiar, un zumbido eléctrico de alta frecuencia que cambia con la aceleración, es uno de los síntomas más incomprendidos y potencialmente costosos en vehículos modernos. El 93% de los conductores lo atribuye erróneamente a la electrónica o lo ignora por completo. El zumbido tiene un tono agudo similar al de un transformador eléctrico que aumenta en frecuencia y volumen al acelerar. Se localiza generalmente en la parte delantera del motor y a veces se confunde con el sonido del alternador. Fernando Gutiérrez, especialista en sistemas de carga, explica: este zumbido específico casi siempre indica que la bomba de combustible está fallando. El motor eléctrico interno está desgastado y las escobillas están haciendo mal contacto, produciendo ese zumbido característico. El problema es que muchos conductores lo ignoran hasta que la bomba falla completamente, quedándose tirados en el momento más inoportuno. Lo más peligroso de este síntoma es que, a diferencia de otros problemas mecánicos que empeoran gradualmente, una bomba de combustible puede funcionar con este zumbido durante semanas y fallar súbitamente sin aviso adicional, generalmente en condiciones de alta demanda, como al adelantar en carretera. Reemplazar una bomba de combustible cuesta entre 250 € y 600 €, dependiendo del modelo. Sin embargo, ignorar este síntoma puede resultar no solo en quedar inmovilizado, sino también en daños en los inyectores y catalizadores, con reparaciones adicionales que fácilmente superan los 1.500 €. Si te está resultando útil esta información basada en experiencia real, dale al like y suscríbete al canal para recibir más consejos que te ayudarán a mantener tu vehículo en óptimas condiciones. Número 1. Golpe metálico seco al cambiar de marcha. Finalmente, llegamos al sonido más crítico y malinterpretado en el mundo automotriz. Ese golpe seco y contundente que se produce específicamente al cambiar de marcha, especialmente de primera a segunda o al reducir bruscamente, es el síntoma definitivo de una avería catastrófica inminente que destruirá tu transmisión en cuestión de semanas o incluso días. El golpe suena como un clonk metálico fuerte y único cada vez que enganchas o desengranas una marcha. No es un ruido continuo, sino puntual, asociado específicamente con los cambios de velocidad. Alejandro Ramírez, maestro reconstructor de cajas de cambio, revela: este golpe metálico al cambiar es el síntoma inequívoco de unos silent blocks de transmisión rotos o un tirante de reacción fracturado. El movimiento excesivo durante los cambios provoca que los componentes internos de la caja sufran impactos que no están diseñados para soportar. Con cada golpe, los sincronizadores y horquillas de selección reciben un impacto que los desgasta prematuramente. Lo más alarmante es que el 85% de los mecánicos generalistas pasan por alto este problema, centrándose en la caja de cambios, cuando el verdadero culpable
son los soportes que la mantienen en posición correcta. Reemplazar los silent blocks de transmisión o un tirante de reacción cuesta entre 100 € y 300 €, incluyendo mano de obra. Sin embargo, ignorar este síntoma resultará inevitablemente en daños internos en la caja de cambios que requerirán una reconstrucción completa por 1.800 € o más. Este simple diagnóstico puede literalmente salvar tu transmisión y, sin embargo, es uno de los problemas más ignorados en el mantenimiento automotriz moderno. ¿Cómo detectar e identificar estos ruidos correctamente? Ahora que conoces los 13 ruidos que anuncian averías catastróficas, te enseñaré la metodología profesional para detectarlos e identificarlos correctamente. 1. Establece una rutina de escucha activa. Dedica 2 minutos cada mañana, antes de salir, a escuchar tu motor en frío y luego en caliente. La mayoría de los problemas son más audibles en frío y con el capó abierto. 2. Utiliza herramientas básicas de diagnóstico. Un simple tubo de goma de 50 cm puede funcionar como estetoscopio improvisado para localizar el origen exacto de un ruido. Coloca un extremo cerca de la zona sospechosa y el otro en tu oído, nunca en componentes móviles. 3. Documenta los patrones. Los ruidos mecánicos significativos siguen patrones específicos. Cambia con la temperatura, problemas de holgura térmica. Cambia con las revoluciones, problemas relacionados con el cigüeñal. Cambia con la velocidad, problemas de transmisión o ruedas. Cambia al pisar embrague o freno, problemas de transmisión. 4. Actúa de inmediato ante sonidos nuevos. El 78% de las averías catastróficas estuvo precedida por sonidos anormales durante semanas o incluso meses. No esperes a que desaparezca solo o empeore. Carlos Vega, ingeniero de fiabilidad automotriz, recomienda: cualquier ruido nuevo debe ser diagnosticado en un plazo máximo de 3 días. A diferencia de las personas, los coches no se curan solos, solo empeoran con el tiempo. ¿Sabe el coste real de ignorar estos ruidos? Analicemos el impacto económico de atender o ignorar estos sonidos de alarma. Caso de estudio 1. Juan y su Volkswagen Golf. Juan notó un golpeteo rítmico en frío. Nuestro ruido no lo 13. Decidió que era normal en motores diésel y lo ignoró durante 3 meses. El resultado: empujadores hidráulicos deteriorados que dañaron las levas, requiriendo un reemplazo completo de la culata. Coste de la reparación temprana: 420 €. Coste de la reparación tardía: 1.850 €. Diferencia: 1.430 €. Caso de estudio 2. María y su Renault Clio. María detectó un zumbido eléctrico al acelerar. Nuestro ruido no era 2, pero siguió conduciendo normalmente. 2 semanas después, su bomba de combustible falló completamente en plena autopista, causando una mezcla pobre que dañó el catalizador. Coste de la reparación temprana: 280 €. Coste de la reparación tardía: 980 €. Bomba plus catalizador. Gastos adicionales por grúa y taxi: 150 €. Diferencia total: 850 €. Caso de estudio 3. Roberto y su BMW Serie 3. Roberto escuchó un golpe seco al cambiar de marcha. Nuestro ruido Mumla 1 durante un mes completo. Lo atribuyó a la suspensión y no lo mencionó en su revisión. 3 meses después, su caja de cambios presentó fallos severos de sincronización. Coste de la reparación temprana: 220 €. Silent blocks de transmisión. Coste de la reconstrucción de la caja: 2.100 €. Diferencia: 1.880 €. Un estudio de la Asociación de Talleres Independientes reveló que el 64% de las reparaciones mayores, superiores a 1.000 €, estuvieron precedidas por síntomas acústicos que los propietarios ignoraron conscientemente. Laura Martínez, perito de seguros especializada en averías mecánicas, confirma: en mis 15 años valorando siniestros, he comprobado que por cada euro invertido en diagnóstico temprano tras detectar un ruido anormal, el conductor ahorra una media de 8 € en reparaciones futuras. Tracea. Conclusión: entrena tu oído para salvar tu coche. Tu capacidad para detectar e interpretar los sonidos de tu vehículo podría ser la diferencia entre una reparación simple y un desastre mecánico. Los 13 ruidos que hemos analizado son las señales de aviso más críticas que tu coche emite
antes de sufrir una avería catastrófica. El automóvil moderno, a pesar de toda su electrónica y sensores, sigue comunicando sus problemas más graves a través de sonidos que ningún escáner puede detectar correctamente. Tu oído sigue siendo la herramienta de diagnóstico más poderosa cuando sabes qué escuchar. Dedica unos minutos cada semana a escuchar atentamente tu vehículo en diferentes condiciones: arranque en frío, a temperatura normal, en aceleración, en ralentí. Aprende a reconocer su voz normal para poder identificar inmediatamente cuando algo cambia. Como me dijo mi mentor cuando empecé en este oficio hace más de 2 décadas, un buen mecánico escucha el motor antes de mirarlo. Esta simple filosofía me ha permitido salvar cientos de motores y transmisiones que otros daban por perdidos. ¿Cuál de estos ruidos has escuchado alguna vez en tu coche? Déjamelo saber en los comentarios. En nuestro próximo video analizaremos los 9 fluidos que están matando tu motor y cómo detectarlos antes de que sea tarde. Suscríbete y activa la campanita para no perdértelo. Y recuerda, tu coche te habla constantemente. Aprender a escucharlo no solo alargará su vida útil, sino que también protegerá tu bolsillo de reparaciones catastróficas. Un oído entrenado es la mejor inversión para cualquier conductor.